La batalla de Midway fue una importante batalla naval en el teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar del 4 al 7 de junio de 1942, 6 meses después del ataque de Japón a Pearl Harbor y un mes después de la batalla del Mar del Coral. La Marina de los Estados Unidos, al mando del almirante Nimitz, derrotó a una flota atacante de la Armada Imperial Japonesa al mando del almirante Yamamoto, al norte del atolón Midway, infligiendo daños devastadores en la flota japonesa. El resultado de la batalla fue favorable a Estados Unidos. 4 portaaviones japoneses, Akagi, Kaga, Shoryu, Hiryu, fueron hundidos. Estados Unidos, por su parte, perdió el portaaviones Yorktown. Después de Midway y el agotador desgaste de la campaña de las Islas Salomón, la incapacidad de Japón para reemplazar sus pérdidas en portaaviones y pilotos bien entrenados rápidamente se volvió en su contra, mientras que para Estados Unidos las pérdidas fueron mucho más fáciles de reemplazar debido a las enormes capacidades industriales. La batalla de Midway, junto con la campaña de Guadalcanal, se considera un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. Hola a todos, soy Rodo y hoy sacamos a mesa Furia en Midway, un juego de Yasushi Nakaguro. Este juego representa la batalla entre las fuerzas japonesas y americanas, que fue el punto de inflexión y que cambió las tornas a favor de los americanos. Es un juego en el que cada uno de los dos jugadores, aunque se puede jugar en solitario, lleva una de las dos facciones. Por un lado tenemos a los americanos, representados en azul, y por otro lado tenemos a los japoneses, representados en rojo. Cada uno de los jugadores tendrá su zona de juego separada por una pantalla y dentro de la pantalla podremos ver una pequeña ayuda de juego. La partida se juega a 3 turnos o a 7 turnos, dependiendo si se dan unas condiciones de victoria, que son básicamente si nos hemos cargado la mayor parte de los portaaviones del contrario. Y si no, al final de la fase 7 habrá un desembarco en Midway y un recuento de puntos para ver quién ha tomado este atolón. El mapa representa la isla de Midway y zonas marítimas adyacentes. La primera fuerza de portaaviones japonesa se deja aparte y aparecerá en el primer turno de movimiento, entrando por alguno de los puntos rojos. La flota americana entrará dentro de las casillas F, G o H. En el mapa, además, tendremos otra serie de marcadores para el tiempo, para los puntos de operaciones, para las fuerzas terrestres tanto de los japoneses como de los americanos y un rango de acción, que es la zona en la que se puede atacar Midway, digamos, en condiciones normales. Además, el jugador japonés dispondrá de una flota de invasión de Midway, que aparecerá en el turno 4, que es el turno de noche, y que intentará llegar a Midway para realizar el desembarco anfibio. Dentro de la ficha nos podemos encontrar los portaaviones, las divisiones de portaaviones, donde indican cada uno de los portaaviones que participó en la batalla, así como los grupos de combate asociados que tenía. En este caso, cada portaaviones americano dispone de hasta 5 aviones y cada portaaviones japonés dispone de hasta 4 aviones. También dispondremos de una pantallita de grupos aéreos para ir indicando o bien dónde están nuestros aviones o bien señuelos para confundir al contrario. El setup es como veis a continuación, colocando los aviones ya sea bien en la zona de portaaviones o bien en un CAP, que CAP es patrulla aérea de combate, para indicar que hay distintos aviones que están patrullando pues, por nuestras inmediaciones. Los aviones disponen de 2 tipos de valores numéricos, aparte de la denominación del portaaviones al que pertenecen. El primer valor, el valor de la izquierda, corresponde a la fuerza de ataque. Si está encerrada en un cuadrito de fondo oscuro, significa que tiene posibilidad de atacar a barcos enemigos, es decir, que es un bombardero. Si además tiene un simbolito de una bomba dibujada, es que es un bombardero en picado. Los cazas, por su parte, no tienen el numerito de su fuerza recuadrado. La parte de la derecha corresponde con el movimiento de los aviones, que en este caso para los japoneses es 3, para los americanos es a veces 2, a veces 3. Los americanos disponen además de sus portaaviones de la propia base de Midway, que tiene pues una amalgama de aeronaves de distintos tipos, que fueron poco más que los restos que pudieron conseguir y meter en esa isla. El despliegue comienza con colocando la casilla de fuerza imperial, de fuerza de invasión de Midway en la posición 4, colocamos nuestra primera fuerza de portaaviones en cualquiera de las casillas marcadas con el círculo rojo y
desplegamos los aviones que queramos. Podemos desplegarlos o bien en CAP, o bien en la cubierta, o bien en el hangar. La capacidad máxima de los portaaviones es de 5 aviones, la capacidad máxima de Midway es de 7. Da igual los pasos. Los aviones tienen dos pasos, un paso normal y otro paso gastado, que es con una franjita roja, aunque no pierde cualidades ni atributos. Además, el jugador japonés cogerá 3 cartas al azar de las que están marcadas con el símbolo rojo y se las quedará ocultas en su mano. El jugador americano hará algo parecido, colocará sus aviones, pero cogerá solo 2 cartas que son o únicas y exclusivas suyas, que son las que tienen la parte de arriba azul, o de las que son de ambos, que son las que tienen rojo y azul. Barajará y cogerá aleatoriamente 2 cartas y el resto de cartas se juntarán con las del japonés y se realizará un baraje. Este será el mazo de juego donde se irán robando cartas en los sucesivos turnos de juego. Las condiciones de victoria se comprueban al final del turno 3, es decir, cuando acaba el primer día, y al final del turno 7, que es cuando acaba la partida. Si uno de los jugadores ha eliminado todos los portaaviones del contrario, gana automáticamente la partida en el turno 3, o si tiene 3 portaaviones y el otro solo uno. En el turno 7, cada portaaviones hundido valdrá 1 punto, la isla de Midway valdrá 2, que está en dominio americano de momento, y si alguna flota ha abandonado el tablero de juego, es decir, la americana ha salido por su lado derecho o la japonesa ha salido por el lado izquierdo, también se llevará 1 punto más de victoria. La secuencia de juego es muy sencilla. En el turno 1 no, pero en el resto de los turnos lo primero que se hace es robar una carta. Se irá robando en turnos alternos, americanos, japoneses, americanos, japoneses, americanos, japoneses. Después, el jugador japonés debe decidir si quiere atacar Midway, es decir, realizar un ataque de bombardeos contra él. Para poder atacar Midway, el japonés tiene que estar dentro de la línea roja que aparece aquí indicada. Después viene la fase de planificación del jugador americano. El jugador americano en secreto puede mover hasta 2 espacios, 2 casillas, su flota de combate de portaaviones. Tiene que indicar los pasos por los que ha ido. Por ejemplo, si quisiera ir a E2, pues podría ir de G2, F2, E2. Tendría que indicarlo y escribir las posiciones por las que ha ido pasando. Pero todavía no realiza el movimiento. Después de que el jugador realice su fase de planificación, movería el jugador japonés, por ejemplo, 1 y 2. Las flotas mueven 2, las flotas de portaaviones mueven 2, la flota de invasión, que ya aparecerá a partir del turno 4, mueve 1, una casilla. La fase de ataque a Midway consiste en una serie de operaciones aéreas, que no son exactamente las mismas de aquí, aunque son parecidas. El jugador japonés lanzará todos los aviones que tenga en sus cubiertas y que quiera y que estén siempre y cuando esté dentro, por supuesto, de la zona de ataque. Y eso formará un grupo de ataque. Como Midway era una isla que estaba quieta, que no había que buscarla, era muy fácil encontrarla. No es como intentar atacar a una flota de portaaviones que se iba moviendo continuamente. El jugador japonés, si está situado a 1 o 2 hexágonos de Midway, solo gastará 1 punto de operaciones, y si está situado a 3 o 4 o 5, gastará 2 puntos de operaciones. Además de ese movimiento, si está más lejos, podrá realizar acciones operacionales en su tablero, que son las mismas que puede hacer en la fase normal, que sería básicamente recuperar esos aviones o rearmarlos y prepararlos para volver a lanzarlos. Una vez que los aviones han atacado Midway, pues retornarán a la posición de retorno 1, es decir, que estarán bastante cerca de volver a poder ser rearmados. Los combates son iguales atacando a Midway que atacando a los portaaviones. Después de realizar el ataque de Midway, se realizará el movimiento efectivo del jugador americano, que es el que había apuntado en secreto en su hoja. La base de búsqueda consiste en ver cuántas operaciones aéreas va a poder realizar cada bando. Las flotas se van a intentar buscar entre sí y van a encontrarse siempre de forma automática, pero dependerá de la distancia a la que se encuentren el número de operaciones aéreas que van a poder realizar. Para ello miraremos su valor de búsqueda, en este caso 7 para la flota americana, 8 para Midway y 6 para la flota japonesa, y contaremos la distancia que hay. El número resultante de restar esos dos valores será el número de operaciones militares. La flota japonesa está a 1, 2 y 3 espacios de la flota americana, con lo cual
6 menos 3 se pondrá en 3. La flota americana está a los mismos 3 espacios. 7 menos 3, 4. Si, por ejemplo, la flota japonesa se hubiera encontrado aquí a lo largo de varios turnos, pues sería 8 menos 2, 6. Hay un máximo de 4 puntos operacionales. Hay que tener en cuenta que si este turno la flota japonesa ha decidido atacar Midway, perderá una o dos operaciones aéreas dependiendo si estaba a 1 o 2 espacios, que perderá una, o si está a 3, 4 o 5 espacios de Midway, que perderá 2 puntos de operaciones. La última fase es la fase de operaciones aéreas. Lo primero que hay que hacer es determinar la iniciativa. Entonces, cada jugador lanzará un dado y sumará su valor de operaciones actual. En este caso, 2 más 3, 5, 4 y 1, 5. Tendrá el turno de acción el que tenga mayor valor y en caso de empate el que tenga mayor número de operaciones militares. En este caso, los americanos empezarían realizando sus operaciones. Las operaciones aéreas pueden ser de dos tipos, o bien en el mapa o bien en el portaaviones, y las realizarán todos los aviones que tenga presente el jugador. La acción típica es la acción de despegar, que en este caso lo que haría sería todos los aviones que yo tuviera en las cubiertas los podría lanzar. Para lanzarlos, lo único que hago es pongo los aviones en uno de los grupos de aéreos y la fichita esta la coloco encima del avión y la puedo mover hasta 2 espacios. Por ejemplo, imaginemos que está un poco más así, pues la puedo mover 1 y 2. También podría coger, por ejemplo, esta fichita de aquí y lanzarla y lo mismo, ponerla en la posición 2 y decir que estos aviones van pues por aquí. Y esta misma y decir que esta va también por aquí. Puedo poner varios grupos aéreos en la misma posición. También además puedo lanzar señuelos, que es decir, puedo decidir un grupo, decidir que es un señuelo, que es para engañar al contrario. Además, todos los aviones que yo tengo van a ir avanzando según las flechitas que aparecen en la hoja. Por ejemplo, pasaremos de retorno 2 a retorno 1, que es decir, cuando los aviones están volviendo, de retorno 1 a la zona de hangar, que es que se están empezando a rearmar, o del hangar a las cubiertas, que están preparados para despegar. Además, también podremos volver del CAP, es decir, de la zona de patrulla aérea, o bien al hangar o bien a las cubiertas. Todas estas flechitas están indicadas aquí, que son los posibles movimientos que podemos hacer. Los amarillos son los obligatorios y los blancos son los opcionales. Cuando el jugador ha terminado de mover todos los aviones, por ejemplo, yo podría haber hecho que el Georgetown o el Enterprise en este caso rearmara el resto de aviones que tiene disponible, volveremos a hacer otra vez la tirada de iniciativa. En este caso, pues un doble 1 en caso de empate total se vuelve a tirar. Volvería a actuar el jugador americano. Es posible que actúe el mismo jugador varias veces mientras que tenga más puntos de operaciones aéreas. Si un grupo aéreo llega a ponerse con su movimiento en contacto con una flota, se produce un ataque. Hay que decir que los aviones no pueden estar pululando por ahí, por el mar, de todo lo que quieran. Tienen, digamos, dos movimientos. Uno, el primero, que siempre es de dos casillas, de 2 espacios, y el siguiente movimiento que como máximo va a ser de la distancia mínima que puedan mover. En este caso, como tengo un 3 y un 2, pues podría mover 2 espacios más. El despegue siempre es de 2, da igual de qué aviones participen en el lanzamiento, pero el siguiente movimiento sería como máximo de la distancia que nos indica ahí. Si por lo que sea no hubiera ninguna flota al alcance, estos aviones están obligados a volver y volverían al retorno 2. En este caso, el grupo 1 no puede atacar, pues estos aviones volverían al retorno 2. Estos son del Hornet, pues. El grupo 3 lo mismo, en este caso volverían todos. Pero si, por ejemplo, hubieran estado aquí, estos aviones sí que hubieran podido o bien volver o bien atacar
a la flota, que para eso están. Cuando se lanzan los aviones, cuando despegan, pueden formar un grupo por cada portaaviones del que salen. Pero los japoneses tienen una regla especial, que es que pueden agruparse todos los aviones que salgan a la misma vez en el mismo despegue en un solo grupo. Es decir, los americanos podrán lanzar como mucho 2 aviones desde portaaviones y 3 desde la isla de Midway, por ejemplo. Y los japoneses pueden agrupar todos los aviones en un solo grupo aéreo. Si las flotas estuvieran muy cerca, los grupos aéreos podrían llegar directamente con el despegue, con la orden de despegue, a atacar a la fuerza contraria. Lo primero que tenemos que hacer es ver a quién queremos atacar. En este caso tenemos aquí un valor de ayuda. Por ejemplo, para los japoneses podríamos elegir el objetivo del 1 a 5, es decir, quiero atacar al grupo, a la primera división, o quiero atacar a la segunda división de portaaviones. En el caso de 1 a 5 podré elegir la que yo quiero. En el caso del 6, pues no. En este caso tendría que atacar a la otra. Los japoneses lo tienen un poquito más difícil y solo pueden elegir objetivo de 1 a 3. Una vez que yo he elegido la flota, me enfrentaré a las defensas que tienen estos portaaviones. Los primeros son los aviones que tienen en CAP. En la zona de CAP solo puede haber cazas, es decir, los que no tengan el cuadradito aquí indicado, y me enfrentaré a ellos. ¿Cómo funciona esto? Elegiré los grupos en el orden que yo quiera. Por ejemplo, yo podría elegir primero el grupo 2 y voy a atacar con el grupo 2. Estoy atacando a este. Voy a ver si le ataco de verdad. No ataco a ese. Me ha salido un 6, pues tendría que atacar al otro. Estoy atacando, en este caso, este escuadrón está atacando a la segunda división. Tengo aquí 2 cazas. El jugador japonés tiene que elegir si utiliza los cazas, uno o los 2 o los que tenga, o no, para parar este ataque antes de que se revelen las fichas que forman parte de ese ataque. En este caso, el ataque número 2 y 3 sí que tienen aviones, pero el ataque número 4 no tiene ningún avión. Entonces, pues el japonés dice, bueno, pues yo voy a utilizar un avión para interceptar ese ataque. Esto, por supuesto, se hace en secreto y hay que confiar en que el otro no haga movimientos incontrolados. Atacarán primero los aviones que están en CAP a el escuadrón. En este caso, pues, tenemos aquí estos 2 avioncitos. No he puesto escolta, pero puede haber un avión de escolta en este avión, que sería, pues, lo más lógico que los aviones bombarderos fueran con escolta. Voy a tirar tantos dados como pasos de aviones tengo aquí. En este caso tengo 2 pasos, porque recordamos que esta es la ficha con un paso y esta es la ficha con 2. Tiraría 2 dados y impacto con valores 1, 2 y 3. En este caso haría un impacto. Como aquí no hay cazas, es decir, aviones de ataque sin el recuadro, tengo un +1 a esa tirada. En este caso, con 1, 2, es como si fuera aquí un 4. En este caso daría con 1, 2, 3 y 4. Y haría 2 impactos. Y yo decidiría a qué avión se los asigno. Podría asignárselo los 2 al mismo, o 1 y 1, como quisiera. En este caso, me interesa quitarme los torpederos TDB, que son los más lentos y los más flojos en cuanto al ataque. Si hubiera habido algún caza en este escuadrón, por ejemplo, si el Enterprise hubiera decidido enviar a un avión de combate, le podría responder si en caso de haber sobrevivido. Imaginemos que hemos hecho esta tirada, que solo hemos sacado un 1 y un 4. Con un caza no se aplica el +1, con lo cual solo habría dado un impacto. Por ejemplo, podría habérselo dado a este. Y este tiraría un dadito y con 1, 2 o 3, correcto, el caza sufre una baja. Una vez que se han resuelto los combates, el CAP se queda fuera, ya no vuelve a actuar y se dejaría en una orilla para indicar que ya ha actuado. Los cazas se volverían a su base y sería el turno, en este caso, de los bombarderos. Los cazas irían, tanto los aviones como los cazas que sobrevivan, volverían, dependiendo de si están en el primer turno, en el de salida, irían a retorno 1, y si hubieran atacado durante su segundo turno de vuelo, irían a retorno 2. Una vez que ya se ha resuelto
la zona del ataque de Cap, los bombarderos pueden atacar a cualquiera de los portaaviones que estén en esa división de portaaviones. Pero podrán elegir cualquiera de los dos. Pero antes tienen que recibir el fuego antiaéreo. El fuego antiaéreo es 2 dados y por cada uno que aparezca se perderá un paso de los bombarderos. En este caso no ha habido ninguno, pero si hubiera salido un 1, pues perdería un pasito. Por último, el ataque del bombardero es igual que los demás. Tiraría tantos dados como pasos tengo y impactaría en el valor que me indica la ficha, en este caso 3. Pues realizaría un impacto de forma automática. Hay algunos bonificadores que están explicados en la hojita, que los bombarderos en picado tienen uno a la fuerza si hay aviones en cubierta. En este caso, pues al haber aviones en cubierta, yo por ejemplo he decidido atacar al Giryu, pues al haber aviones en cubierta, el bombardero en picado haría un impacto adicional. En este caso haría 2 impactos. ¿Cómo funcionan los impactos? Si tengo solo un impacto, elijo 1, 2 y 3 en la proa, 4, 5, 6 en la popa. Pero como tengo 2 impactos, iría uno a cada uno de las localizaciones. Los aviones que hubiera ahí en ese momento quedarían automáticamente destruidos, da igual el número de pasos. Estos irían a la bolsita y se pondría un marcador de explosión en el barco. El barco ahora mismo tiene 2 impactos. Si recibiera un tercero, se consideraría hundido. Todos los aviones. ¿Cuál es la desventaja de tener 2 impactos en un mismo portaaviones? Pues porque los aviones del hangar no pueden despegar y ningún avión puede aterrizar en el portaaviones. Es decir, lo tengo totalmente utilizado. ¿Formas de recuperarlo? Pues hay algunas cartas que nos permiten recuperar los portaaviones y quitarles un impacto. Por ejemplo, con esta carta se puede retirar una ficha de impacto de cualquier portaaviones, pero solo si no está todavía hundido. Es decir, en este caso si el jugador japonés tuviera esta carta, podría jugarla al final de cualquier turno y retirar una de las fichas para que su portaaviones fuera mínimamente operativo. El combate proseguiría con todos los grupos de ataque mientras quedarán grupos disponibles. El procedimiento para atacar a otras flotas o a Midway es muy similar. Lo único que cambia es que, por ejemplo, la fuerza de invasión de Midway no tiene cap asignado, pero tiene una fuerza antiaérea del valor que tenga aquí indicado dividido entre 2, es decir, de la fuerza de invasión entre 2, en este caso 4. Para Midway es lo mismo, pero empieza con fuerza 6. Hay un par de reglas más que son, por ejemplo, que los aviones de Midway, como no son aviones de la Marina, no pueden aterrizar en los portaaviones, pero al revés. Los aviones de la Marina sí que pueden aterrizar en Midway. Hay unas reglas especiales para los B-17 que son terribles, que no eran bombarderos especializados en el combate naval y era prácticamente imposible que dieran algo. Por tanto, llevan aquí ese asterisco y 4 o 5 reglitas que son bastante sencillitas, pero no paso a comentarlas para no alargar el vídeo. Por último, y esto sí que es importante, hay un turno de noche que se da en el turno 4 si nos ha producido la victoria automática. En este turno las flotas mueven el doble de lo que normalmente moverían. En este caso, moverían 2 las flotas de portaaviones y 4 en el turno de noche y 2, que normalmente mueve 1, la flota de desembarco, de invasión. Los japoneses eran especialistas en eso, en el combate de superficie. Si se produce esta situación, lo que se realiza es una especie de combate en el que se tira un dado -2 para el japonés y un dado -4 para el americano. Y esos son los impactos que se lleva el bando contrario y encima los asigna el jugador japonés siempre. Es decir, tanto los impactos que reciba como los que da los asigna el jugador japonés. En esa fase no hay operaciones aéreas, es decir, no hay puntos de movimiento de los aviones y es posible que si hay algún avión que esté en retorno 2 se estrelle porque no le ha dado tiempo a volver con luz al portaaviones o a la isla de Midway y es posible que se estrelle. Un poquito más de posibilidad para los americanos. Por último, si se llega al turno 7 y está la flota de invasión adyacente a Midway, se va a producir lo que es una invasión. En este caso, se tirará un dado, empezando por el jugador japonés, y si el resultado es igual o inferior al valor de fuerza de invasión, le quitará un paso
es decir, un punto de vida a el valor de la guarnición de Midway. Y después responder a la de Midway, así hasta que alguno de los dos llegue a X, con lo cual se considera que la invasión ha terminado. Recordamos que Midway vale 2 puntitos. Otra cosa es que Midway tiene 3 espacios para los hangares y cada vez que recibe un impacto se va perdiendo, por ejemplo, si un bombardero inutilizara una de las pistas, pues una de la guarnición se iría quitando con cada ataque exitoso de los japoneses. Pues nada, de aquí tenemos un juego rapidito, sencillo, y en una horita y media se puede jugar. Tener que planificar tanto qué aviones son los que estamos armando como cómo los lanzamos y sobre todo si la parte de los señuelos también para intentar engañar al contrario y que gaste sus aviones en señuelos, es decir, en nada, que pierda los aviones. También hay muchas cartas que favorecen sobre todo a los japoneses porque casi todas las cartas son o cosas buenas que le pasaron a los japoneses debido a que tenían mayor experiencia tanto en guerra como en tripulación, como cosas, pues distintos eventos que pasaron durante la partida. No se juegan todas las cartas, sino que como se roban 2 para el americano, 3 para el japonés y 3 más, 11 cartas, hay una quincena, pues no se juegan todas las cartas, con lo cual tampoco puedes contar las cartas que hay. Pues nada, espero que os haya gustado. Os dejo en la sección de comentarios unos cuantos documentales que son muy interesantes sobre este tema. También películas, también libros. Sobre este tema podéis encontrar un montón de información y que seguro que os hace una experiencia muchísimo más agradable y muchísimo más divertida y entendéis todos estos pormenores y por qué había aviones que movían menos y cómo funcionaba toda esta parte. Espero que os haya gustado, ya sabéis, darle a like, comentarios, suscribiros y mucho más. Hasta luego. Me voy volando. Adiós.